Hola y bienvenido a este podcast, uno muy especial por las personas que estarán participando con nosotros. Yo soy el pastor Enrique Brenner, el fundador del sistema educativo LAM, y hoy me acompaña Mauricio Pedrosa, que es el director, fundador y director de Querétaro Christian School, en la ciudad de Querétaro, obviamente, y un entusiasta impresionante de la educación. Me encanta, porque típicamente asociamos la educación como trabajo de señoras y yo no creo que eso es ni correcto ni por qué nos excluyen, ¿verdad? Pero Mauricio es uno de esos individuos que lo ha abrazado con todo el corazón y pues vamos a conversar un poco acerca de educación en este podcast. Bienvenido, Mauricio. Qué gusto tenerte aquí conmigo en el podcast. Pastor, por fin se nos hizo. Llevo mucho tiempo anhelando esta conversación y estoy pues entusiasmado, se queda corto. Siempre hablar con ustedes es súper estimulante, así que gracias por la invitación. Pues la sexta es la vencida, ¿verdad? Porque ya tenemos como 5 o 6 veces intentando hacer este podcast, así que pues igual, yo estoy súper emocionado al respecto. Y quiero entrar directo al tema, ¿sí? Mauricio, tú eres un absoluto proponente de la lectura en todas las formas habidas y por haber. De que el alumno lea, de que ame la lectura, de que entienda lo que está leyendo, de que la lectura le enriquezca su propia capacidad de comunicación. Pero tú no empiezas ahí. Tú no empiezas con el alumno leyendo. ¿Dónde empiezas tú, Mauricio, cuando de lectura se trata? Es algo, la verdad es que son de esas cosas que Dios me regaló desde antes de que la escuela siquiera empezara a funcionar. Esta convicción de, usted lo ha dicho mucho, en México no hay lectores, en México no existe la cultura de la lectura y no podemos empezar a crear lectores cuando aprenden a leer o cuando ya están leyendo, porque la ciencia demuestra que los niños crean una conexión afectiva con la lectura. Iba a decir desde que nacen y algún papá o mamá les lee en voz alta, pero incluso hay estudios que hablan que esto comienza desde antes, desde el vientre. Una mamá embarazada que le lee en voz alta a su bebé en gestación, el niño empieza a escuchar ese ritmo, esa cadencia, esas palabras, ese vocabulario y no tiene comprensión absoluta del lenguaje, pero ya empieza a crear esa conexión afectiva hacia el mundo de las palabras que sabemos que crea mejores personas. Una cosa que yo leí al respecto de eso, de hecho lo leí en este libro que se llama Lo que se requiera, es la historia de un reformador de la educación en los barrios bajos de Nueva York, y él precisamente estableció lo que él llamó la universidad de los bebés, pero de los bebés no nacidos. Y ellos se salen a la calle a buscar mamás embarazadas para meterlas a un programa donde ellas desde su embarazo le van a estar leyendo a sus niños. Y los resultados que ellos han visto en esos niños ya cuando nacen y todo lo demás que se hace con ellos ha sido impresionante. Efectivamente se genera un lazo de afecto entre la lectura porque quien la está leyendo es alguien con quien el niño ya está conectado. Entonces la conexión con la lectura se hace muy fácilmente y bueno, esto produce muchos beneficios. Platícanos un poco de los beneficios que la lectura a los hijos desde el vientre y después de que nacen produce. Híjole, pastor, son tantos, pero me encanta cómo usted toca el tema de la conexión afectiva con los padres, porque es algo que yo le insisto mucho. Cuando llega una familia nueva a la escuela, yo les digo, si tú quieres hacer algo para darle un plus, ¿no? Sabemos que hay papás que quieren Kumon o algún suplemento para darles un edge, una ventaja significativa sobre los compañeros de su generación. Los estudios demuestran que lo que mejor puede hacer un papá para darle una ventaja competitiva a su hijo es que le guste leer. ¿Y cómo le hacemos para que el niño le guste leer? Nosotros se lo modelamos y se lo comunicamos en casa. Y algo que me fascina cuando puedo hablar con el papá varón, hablando en este tema de los hombres y las mujeres y los roles y el peso y la importancia, cuando un papá saca un libro y el niño o la niña corre y se le sube a las piernas y el papá le está leyendo en voz alta, eso tiene un impacto
espectacular en la vida del niño o de la niña. Le está transmitiendo seguridad. Hay un contacto físico, que sabemos que hay un ataque frontal a la identidad de género, y una manera en la que nosotros combatimos la identidad de género o el ataque a la identidad de género de los niños es el contacto físico sano. Un papá que se sienta a su hija en las piernas y le lee en voz alta, le está diciendo a la niña: tú eres importante, tú mereces mi tiempo, yo te amo, yo soy tu lugar seguro. Cuando tengas cualquier problema en cualquier etapa de tu vida, puedes venir y correr a mí porque yo estoy disponible. El papá que está leyendo en voz alta no puede ver el celular, no puede tener una conversación con otro adulto, tiene que sí o sí estar escuchando y poniéndole atención a su hija o a su hijo. Y el hijo que esté escuchando la voz de papá o la voz de mamá, con esa cadencia, con ese ritmo, esa voz que me da seguridad emocional, esa voz que me da pertenencia. Y esto sin entrar en el terreno del lenguaje, de la cantidad de palabras que están entrando al cerebro. Y el niño, usted sabe, pastor, cuando un niño entra a preescolar y ya trae en su bagaje más palabras, un mayor vocabulario, le lleva muchísima ventaja a sus compañeros que no les leyeron en voz alta. Mira, hay unos datos tan importantes acerca de eso precisamente, y algunos de ellos los saqué de un libro que tú me regalaste. No sé si recuerdas cuando tú me enviaste este libro sobre la lectura en voz alta. Y esos datos también están confirmados en este libro del que yo te estaba hablando. Pero uno de los elementos que la lectura hace es que causa que la voz del adulto, en este caso el papá o de la mamá, no sea una voz de regaño, no sea una voz de exigencia, es una voz tranquila, calmada, pausada, porque se está sujetando a la lectura. Entonces es súper positiva la experiencia auditiva del niño hacia este adulto que le está hablando. Ahora, acerca de números, de los números de palabras, es impresionante que un niño al que se le lee, cuando llega a preescolar, él ya ha escuchado 30 millones de palabras. Pero un niño al que no se le lee solo ha escuchado 10 millones de palabras. Entonces ya de por sí el niño al que no se le lee va con una terrible desventaja de vocabulario. Adicionalmente, es común que al niño al que no se le lee, la mayoría de las palabras que se le hablan son regaños, exigencias u órdenes. Pero al niño al que se le lee, aparte de que el vocabulario es muchísimo más amplio, pero el tono de las palabras es completamente positivo. Entonces eso cambia totalmente la preparación de un bebé o de un niño para entrar al sistema escolar. Y no solo eso, pastor, ahorita que mencionaba usted la voz de papá o la voz de mamá. Si la voz de mi mamá me causa placer, si la voz de mi papá me hace sentir algo emocional, grato, quitando la lectura, yo soy una persona más completa, más sana. Sé que tengo un lugar en el mundo, sé que valgo, sé que existo, que tengo propósito. ¿Por qué? Porque cuando mi adulto que más me influye me habla, es algo bonito, es algo bueno. Y eso yo nunca lo había pensado hasta ahorita que lo mencionó usted, y es fascinante ver todas estas aristas que tiene un hecho tan sencillo, tan económico, tan barato, como abrir un libro y leerle a un hijo o a un niño en voz alta. De verdad que es maravilloso. Y esas son cosas que nunca se te acaban. Por ejemplo, mi esposa, pues, cuando nuestros hijos estaban pequeños conseguimos diferentes libros, ¿verdad? Algunos que nos regalaron, otros que localizamos, y era costumbre leerle a los niños, pero hay un detalle muy interesante. El niño quiere que le leas el mismo libro una y otra y otra y otra vez. El niño no se canta de oír la misma historia. Y mi esposa le leía varias, pero una en particular era La sopa de botón, que es una historia de una señorita que va con su tío que es muy tacaño y entonces lo convence a hacer una sopa para darle a todo el pueblo, pero diciéndole que empiece con un botón. Y está llena de dibujos, etcétera. Bueno, yo soy un adulto ya muy avanzado, ¿verdad?, en años, y a mí me encanta cuando mi esposa nos lee la sopa de botón, y la he oído cientos y cientos de veces. Leyendo al respecto de esto, preguntando acerca de esto, no solamente por qué sucede, sino qué beneficio trae, resulta que esto ayuda a la fluidez de la lectura en el niño, porque él ya sabe lo que sigue, ya se familiarizó con ciertas palabras,
ya no necesita él descodificar los símbolos de las letras, porque ya sabe que esa letra significa perolo, ya sabe que ese conjunto de letras, ¿verdad?, es alacena y cosas por el estilo. Entonces, su fluidez en la lectura, aunque no llegue hasta después, ya se empieza a establecer. Entonces, aparte de todos los beneficios emocionales que trae que un papá te lea, ¿verdad?, los beneficios académicos son impresionantes. Incluso, pastor, ahorita que menciona este fenómeno de niños o adultos, ¿no? Que queremos leer la misma historia o ver la misma película una y otra vez. Hay estudios que nos hablan de que el niño algo está resolviendo. El niño está entendiendo cómo funciona el mundo y necesita volver a escuchar esta historia de el tío tacaño que no quiere compartir su comida y la gente que necesita. Y esta historia me está ayudando a mí a nivel emocional, a nivel intelectual, incluso a nivel del alma, a resolver qué es importante, qué no es importante, la historia, el final feliz y el pedir, me la cuentas otra vez, me la cuentas otra vez, me la cuentas otra vez. Es que algo en mí necesita saber esta historia y escucharla una y otra vez para entender, ok, ya decidí qué tipo de persona yo quiero ser en base a escuchar esta narración tantas veces. Ahora, esta interacción entre el adulto y el niño es precisamente como Dios diseñó que se eduque a un niño. El niño no se educa con la pantalla, el niño no se educa con diferentes cosas, el niño se educa con otro ser humano que está más adelante de él en la vida, o sea, el adulto. Y tiene que ser un ser humano a favor suyo, porque eso es lo que es un papá. O sea, el niño, si se topa con un adulto grandote, ¿verdad?, pues le va a tener un poquito de aprensividad. Pero si es su papá, él sucede lo contrario, él le produce seguridad. ¿Por qué? Porque este es un adulto grandote que a mí me ama y él me va a defender. Y además él es más fuerte que todos los demás papás, ¿verdad? Entonces, la conexión que se forma cuando un adulto interactúa con un niño es como Dios le comunica conocimiento, identidad, valores a la siguiente generación. La escuela no lo hace. Tiene que empezar con el papá y la mamá haciendo esto con sus hijos. Ahora, tú diriges un colegio, ¿sí? Y tú ves la interacción no solamente entre el maestro y el alumno, sino también entre el padre y tus alumnos. Háblanos un poquito de lo que has descubierto ahí. Hay algo bien interesante que hemos visto y es algo que no sabíamos al empezar la escuela y lo aprendimos sobre la marcha a base de cometer errores, sinceramente. Y es esta idea que se ha vuelto la idea central de la escuela es la educación le corresponde a los padres. Deuteronomio 6, del 4 al 7, es algo que yo le leo a cada familia cuando llega a la escuela y básicamente hago la pausa en el 7 que dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. El mandamiento es a los padres a formar a los hijos. Nosotros como escuela podemos y queremos y existimos para ayudar. Somos siervos de los papás, pero la labor les corresponde a los papás. Y yo se los digo a los papás, yo puedo decirle a tu hijo, bien hecho, buen trabajo, qué bien dibujas, eres buenísimo en el arte o en la música o en lo que sea, y me va a escuchar y a lo mejor yo le sumo 5 granitos en su identidad. Pero cuando papá habla, cuando mamá le dice, estoy orgullosa de ti, el impacto es, o sea, le llena el vaso en una frase, y es el diseño divino. Así dice, así creó Dios que se formara el espíritu, el alma de los niños. Entonces, vemos clarísimo cuando hay papás que están ahí en la brecha, haciendo el trabajo un día tras otro, pasando tiempo con sus hijos, hablándoles, animándoles, celebrándoles, diciéndoles cuánto valen y que son amados. Y estos niños caminan erguidos. Usted lo ha de ver, pastores. Ven a los ojos, tienen otro semblante. Y es como, wow, ¿qué suplemento vitamínico le están dando a este niño? Papás presentes. Papás. Ahora, el niño quiere la aprobación de sus papás más que yo creo que cualquier otra cosa. O sea, un bien hecho de papá, o que su papá presuma de niño ante sus amigos, ¿verdad?
que el papá o la mamá diga, mira, aquí está X, Juanito, ¿verdad? Y él se sacó muy buenas calificaciones o ya aprendió a jugar ajedrez o qué sé yo, ¿verdad? Y el niño se siente que él vale mucho. Esto a mí se me hace algo muy importante aquí en esta interacción de que los papás necesitan observar y luego aprobar cosas reales de sus hijos. Porque hay muchos papás que se clavan con la idea de que le voy a decir a mi hijo, tú eres lo máximo, tú puedes cualquier cosa, pero el niño no es tonto. Trae puros seises en su boleta, ¿verdad? Pues por más que su mamá sea positiva, el chamaco no se la va a creer. Es positiva, pero mentirosa mi mamá. Pero si la mamá se fija en el niño, y vamos a decir que ese día él tendió su cama muy bien, ¿verdad? Y que ella va y le dice, wow, qué bien te quedó la cama, ¿verdad? Te felicito. A ese niño nunca se le va a olvidar eso porque es real. No, adelante. Aplica igual para los maestros, ¿no? Sí. Los maestros, los educadores, como si nos la pasamos celebrando todo lo que hace el niño, al niño eso ya se le convierte como ruido blanco de fondo. Pero cuando realmente ponemos atención y vemos que Juanito se esforzó y sus patas de araña que escribía ahora ya hizo bien las bolitas y los palitos y le celebramos, él va a decir, me esforcé y me reconocieron mi esfuerzo. Porque hay también una cultura, ¿no? De palabras de afirmación como por mayoreo. Y los niños, lo que usted dice, pastor, los niños saben cuando estamos Claro. nada más aventando por aventar y es como, híjole, ¿a quién quieres engañar? No es cierto, yo no soy eso que tú dices que yo soy. Así es. Es que mira, yo lo he visto. Tengo 35 años, más de 35 años desde que iniciamos nuestra primera escuela y hemos educado a miles y miles de niños y nunca hemos tenido un niño tonto. No existen. Los niños saben la realidad. Los niños no los vas a engatusar con cualquier cosa. Entonces es súper importante que nosotros observemos al niño para que elogiemos lo que hace bien, pero que es real, ¿sí? Por ejemplo, yo animo mucho a los papás cuando entregamos boletas. Le digo, mire, no se fije en que si su hijo le fue bien, le fue mal. Busque una materia donde él mejoró, donde él se subió de 7 a 8.5, ¿verdad? Y felicítelo por eso, porque eso es real. Esto se me hace un elemento tan importante y como obliga al papá a observar a su hijo, pues el papá empieza a conocer a su hijo. Porque hay veces el niño es un adorno en la casa, pero realmente el papá no conoce a esta persona de pequeña estatura, pero esta persona que está compartiendo la vida con él o con ella. Algo bien, ahorita que menciona esto, pastor, me hace pensar en nosotros tenemos 3 pilares y el tercer pilar es esta verdad bíblica de cada niño, cada ser humano fue creado y tiene una combinación de dones, unas fortalezas únicas, especiales que Dios le dio a él. Y nos toca como maestros y como papás descubrir cuáles son los dones del niño. Y esto es justo, creo que conecta con lo que usted está diciendo de, papá, mamá, tú tienes que observar, tú tienes que ser un estudiante de tus hijos y ver cuáles son esos dones, cuáles son esas fortalezas y enfocarte en esos. Porque durante años hubo una cultura de mételo a clases remediales de lo que es malo. Pues siempre va a ser medio malón en eso. Mejor enfócate en lo que ya es, en lo que ya viene de fábrica, talentoso, con una disposición a ser mejor que los demás, y ahí inviertes. Y me gusta. Y cuando una cosa mejora, las demás tienden a subir también. ¿Sí? Entonces, si el muchacho es muy bueno, vamos a decir, en música, y le nace la música y las matemáticas no le entran, ¿verdad? De ninguna manera. Pero a la hora que él crece en la música y logra cosas en la música, empiezan a subir sus otras áreas de conocimiento. Claro. Él se descubre como capaz, ¿no? Dice, caray, tengo talento en esto. Pues me voy a esforzar en lo que me cuesta trabajo, porque si estoy logrando hacer esto, seguramente también puedo hacer aquello. Claro. Es que la autoestima no viene de las palabras positivas, viene de logros. Cuando el niño logra algo, él sabe, ay, sí pude, sí puedo. No estoy tonto, ¿verdad? Le añades a eso palabras positivas y wow, tienes una fórmula para el éxito impresionante. Y mire, pastor, qué interesante que mencione esto, porque uno de los episodios que grabamos a petición de la productora Diana es este elemento de los papás podadora que existen ahora, que quieren aplanarle el camino a sus hijos, que mi hijo no sufra.
papás como. Podadora, como lawnmower. Sí. Ok, Y entonces, platíquenos. yo quiero evitarle problemas a mi hijo. Yo quiero que él no sufra lo que yo sufrí. Y entonces yo le voy aplanando el camino, le quito subidas, bajadas y rocas, pero entonces mi hijo realmente le estoy robando la satisfacción de haber tenido un desafío y de haber tenido que echar mano de mis agallas para remontar y luego haber logrado, soy capaz. Y entonces soy capaz de tomar más grandes retos. Pero hay una generación o una cultura de, no, que mi hijo no batalle. Y entonces le quito retos y nunca desarrolla el niño esa garra y se dan por vencido, no se esfuerzan, en 37 segundos no logran ganar o lograr la meta y ya se rinden. Y es como, no, esperen, papás, dejemos que los niños batallen, dejemos que sufran y que se remonten y que logren y que entonces digan, wow, sí puedo, está en mí el esforzarme. Pues es como cuando nace un pollito, cuando sale de su cascarón. Si tú le abres la cáscara, el pollito se muere. Necesita el esfuerzo, necesita la lucha para romper el cascarón. Ahora, hay un detalle también muy importante. Yo a los papás en las escuelas les pido específicamente, mire, la tarea que se le deja a su hijo es sobre cosas que su hijo ya conoce. Es sobre cosas que ya aprendió en la escuela. No le ayude, ¿sí? Vigile que haga la tarea, pero no le ayude con la tarea. ¿Por qué? Porque es una práctica independiente. Lo que estamos buscando es darle seguridad a su hijo y para eso él tiene que batallar y lograr aquello. Quiero irme a otro punto porque se nos va a acabar el tiempo y estamos igual de entusiasmados tú y yo, pero quiero hablar un poco, quiero volver a la lectura y un elemento que sucede con la buena lectura, ¿sí? Con la buena interacción. Y aquí me remonto a la Biblia, ¿sí? Quiero empezar con algo que Dios dijo acerca de Abraham. Esto es muy importante. En el Génesis capítulo 18, dice que Dios dijo, o sea, Dios hablándose a sí mismo dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y lo escucha cómo Dios evalúa a Abraham. Dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que Dios haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, la interacción que Abraham tendría con sus hijos, instruyéndolos en el camino de Dios, en carácter, en rectitud, determinaría el cumplimiento de su propio destino. Tu destino como adulto está en lo que tú haces con tus hijos. Si tú tratas bien, trabajas bien, te esfuerzas bien para forjarlos a ellos, para que sean la gente que se parece al Señor en su carácter, etcétera, entonces tu destino se va a garantizar. ¡Qué impresionante! Híjole, pastor, es que es como una vuelta en U. Es como si yo cumplo y soy fiel a mi llamado hacia la siguiente generación, entonces la bendición vendrá sobre mí. Eso nunca lo había visto, pero me hace pensar mucho, pastor, en estas personas que están tan involucradas en ministerio, trabajo, proyectos, carreras, y como que la paternidad tomara como un segundo plano, o incluso cuando tenga tiempo. O veo el ataque a las mamás, como tu carrera, tu desarrollo, tú no te pierdas a ti misma. Mi esposa me ayuda mucho a ver este ataque frontal a la maternidad. Encuéntrate a ti misma, no te pierdas durante la maternidad. Y lo que usted me está diciendo y lo que dice Dios a Abraham es que te encuentras en la maternidad, en invertirte en esa siguiente generación está tu bendición. Ningún papá ni ninguna mamá ha sufrido pérdida por invertirse en sus hijos. Jamás. Pero hay millones de papás que cuando ya están muriéndose es un remordimiento porque nunca se invirtieron en sus propios hijos. Se me viene a la mente esa palabra de ¿qué daría el mundo por... ¿Qué dará el hombre por su alma? Gracias. Sí. Ganas el mundo, pero pierdes lo que más importa. Perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Y sin embargo, escribí millones de libros, vendí, gané, compré casas, viajé, construí un ministerio internacional. Sí, pero ¿y tus hijos no caminan con el Señor?
tus hijos no te visitan, no los conoces, no te conocen. Uy, wow. Sí, sí, definitivamente. Nosotros queremos reenfocar nuestro corazón, pero no dejarlo en buenas intenciones, sino en acciones inteligentes que producen resultados en nuestros hijos. Te quiero mencionar otro elemento que yo creo que se debe combinar mucho con la lectura, porque para mí y lo que yo he aprendido de ti, Mauricio, es que la lectura a tu niño, que nosotros como familia lo practicamos, pero yo no entendía todo lo que aprendí a medida que empezamos nosotros a oír lo que tenías que decir al respecto. Pero el asunto es este. ah, la lectura es un ejercicio intelectual. El papá que está leyendo, el niño que está escuchando, ¿verdad? La historia que estás entendiendo y analizando. O sea, todo esto es un proceso intelectual que es muy independiente, muy importante, pero requiere un elemento adicional y esto es en toditita la Biblia. Yo me puse a examinar esto y encontré docenas de versículos al respecto y te voy a leer más o menos cómo dice. Cuando Dios crea, por así decirlo, al pueblo de Israel, que es en el Éxodo, cuando lo saca de Egipto para hacerlos una nación, le dice esto al pueblo, dice, cuando tus hijos te dijeren, ¿qué es este rito que llevas a cabo? Ustedes me responderán esto y esto y aquello, ¿sí? Nos vamos al siguiente, ese es en Éxodo capítulo 12, verso 26. En Éxodo 13, 8 dice, y se lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, esto se hace con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y nuevamente no voy un poco más adelante en el mismo capítulo 13 de Éxodo y dice Éxodo 13, 14 dice, y este es el que me súper encanta, dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de esclavitud. Y ya le vas a contar todo esto, pero dice, cuando tu hijo te pregunte. Los niños, según los sociólogos, se hacen alrededor de 400 preguntas por día. O sea, el niño es una máquina de preguntar y aprender, pero los papás tendemos a apagar eso, ¿verdad? Cállese, que vais a ver la tele, ¿verdad? Y si tú abres un ambiente a la hora que estás leyendo o cuando conversan en la mesa a la hora de la comida, y tú abres un ambiente donde se pueden hacer preguntas, se forma no solamente una bonita interacción entre padres e hijos, sino se desarrolla el intelecto y la capacidad de análisis del chamaco. ¿Sí? Entonces, yo quiero animar a los padres que nos están escuchando de que tú estimules y animes a tus hijos a hacerte preguntas y a preguntarse acerca de lo que estás leyendo o del pájaro que voló o de lo que sea, que nunca calles aquello. Ahora, te voy a decir algo que yo aprendí y luego ya te dejo que tú nos apliques esto a nivel escuela, ¿sí? Yo aprendí que los judíos hacen esto. Cuando un niño en Israel regresa a casa de la escuela, lo que su mamá le dice no es lo que nosotros decimos, ¿sí? Porque nosotros, ¿cómo te fue, verdad? ¿Aprendiste algo? ¿Verdad? ¿Te gustó la escuela? Y básicamente nos contestan en monosílabas. Pero la mamá en Israel a su niño le dice, ¿qué preguntas inteligentes hiciste el día de hoy? Y hay premio por eso. Pues yo lo aprendí. Yo tengo nietos, ¿verdad? Entonces yo a mis nietos les dije, ok, ¿qué preguntas inteligentes hiciste? Te pago dinero si hiciste una buena pregunta. Te doy 20 pesos si hiciste una buena pregunta en la escuela. ¿Verdad? Pues bueno, es que soy mexicano y el soborno, ¿verdad? Funciona, pastor. Pero eso los obliga a prestar atención y a interactuar en la escuela y a sacarle muchísimo más provecho. Entonces el asunto de las preguntas, en este caso a la hora de la lectura, ¿verdad? ¿Por qué el tío era tacaño? ¿Por qué no quería compartir su comida con los demás, verdad? ¿Cómo le hizo ella para que él cooperara con ella? Y 40,000 otras preguntas. Se me hace un elemento vital. Mire, pastor, qué interesante, porque ahora que tuve la oportunidad de estar con ustedes, me recomendaron un libro que se llama El infinito en un junco. Sí. Y es
fascinante. Estoy así obsesionado con el libro. Y nos habla de el origen de los libros. Antes de que existiera la palabra escrita, estaba la palabra hablada, ¿no? Era la oralidad. Y me llama la atención que en estos versículos que usted menciona es cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás. El elemento de hablarles a los niños. Entonces yo hoy estoy convencido y soy un fiel promotor de leerle a los niños en voz alta. Pero hay algo que estoy empezando a descubrir y acabo de experimentar con mi suegro, de decirle a mis hijos, vamos a preguntarle a tu abuelo qué travesuras hacía en primaria y quitarme de la ecuación y dejar al abuelo convivir con los nietos. Y, pastor, los niños estaban así, mesmerizados de escuchar que el abuelo, cualquier tipo de travesuras y muchas equivocadas, y mi esposo me decía, pero los niños van a aprender a hacer eso. Y yo, amor, no, you're missing the point. El abuelo está hablando con los nietos y les está contando de su infancia y les está hablando de sus orígenes. Y creo que eso se está perdiendo y viene mucho a colación de cuando tus hijos te pregunten, tú les contarás. Y cómo tenemos que pelear, literal, luchar por esos minutos de tomar a nuestros niños y contarles, mira, cuando yo conocí a tu mamá, ella tenía otro novio. Pero yo estuve ahí firme con ella y llevándole chocolates y perseveré y ella no quería, pero yo... A nuestros hijos esas historias les vuela la cabeza, pastor. Y es, otra vez, te dedico tiempo, te doy valor porque eres importante, porque te veo a los ojos, te veo a la cara y te abro mi corazón y te comparto, te comunico nuestros orígenes como familia, cuáles son. Y creo que esto, sin ser lectura en voz alta, sin tener este vocabulario y tener esta riqueza de lenguaje que tiene leer un libro, que es excelente, pero tiene todo este otro valor de cerrar filas, inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, crear conexión, crear unidad y darles a los niños este sentido de pertenencia. Porque nos los quieren, nos quieren arrebatar a nuestros hijos. Así es. Cada vez más tecnología, programas, etcétera, para separar las generaciones. Y hay que luchar y decir, no, este es mi hijo, este es un Pedrosa y los Pedrosa amamos esto y odiamos aquello. Eso habla mucho también de ese sentido de identidad que es tan importante para un niño, que él sabe quién es, que él no es nada más algo que sucedió ahorita, sino que él tiene una historia, que hay padres y abuelos y bisabuelos detrás de él y que vivieron en tal lugar y que hicieron tales cosas. Hay un elemento de esto que yo considero súper importante para papás cristianos. Y es vital que tú le cuentes a tu hijo o a tu hija tu testimonio. Obviamente lo vas a hacer en palabras y contenido adecuado para su edad, ¿sí? Pero y todo tu cristianismo para tu hijo es no hagas esto o vamos a tener esta actividad, entonces para él no va a entender de qué se trata realmente. Simplemente va a ser las reglas morales de su vida. Pero si tú te tomas un tiempo, y esto es algo que yo he hecho, ¿verdad? Desde hace muchos años con mis hijos, y les cuentas qué te pasó a ti. Yo recuerdo la primera vez que lo hice con uno de mis hijos, se habían peleado entre ellos los niños, la mayor había sido, pues tú sabes, la mayor siempre es la madrastra, ¿verdad? Entonces ya me quedé yo solo con ella y le empecé a hablar lo que ella podía entender, de cómo cuando yo no conocía al Señor, siempre traía mucho enojo adentro. Y algo cambió en el corazón de ella cuando yo le hablé de cómo Jesús me había cambiado a mí. Esa parte es precisamente lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Le vas a contar a tu hijo por qué tú eres lo que eres? Entonces ahora entienden por qué voy a la iglesia, por qué levanto las manos y canto y a veces hasta lloro, ¿verdad? Porque ahora conoce mi historia. Y aparte creo que le regala a los niños saberse iguales, ¿no? O sea, tú eres tan importante que yo te voy a abrir mi corazón, voy a compartir mi vida contigo. Porque usted lo ha dicho mucho, en la cultura mexicana el niño es como hazte a un lado, que estamos acá los adultos. Y me gusta mucho este concepto de
Adultos, váyanse para allá. Estamos haciendo un trabajo muy importante aquí con los niños. Sí. Vamos a adorar a Dios con los niños. Adulto, no me estorbes. Estamos haciendo algo muy importante aquí. Sí. Y el contarle mi testimonio a un niño, incluso yo animo a los maestros de la escuela a ser humanos, a ser reales y ser vulnerables con sabiduría, con prudencia, Claro. pero dejarse ver como personas reales, con problemas, con conflictos, con necesidades. Hoy Dios me habló esto en la mañana y pudieras orar por mí, por esta situación. Y eso es maravilloso porque al niño le da una dimensión de mis oraciones importan, merezco la atención de un adulto que él me cuente su vida. Pues a lo mejor vale la pena que yo le cuente mi vida a ese adulto. Y Sí. puedo yo también ser vulnerable y abrir ese canal de comunicación, porque muchas veces, como usted decía, los niños tienen 4,000 preguntas en la cabeza y no nos hacen ninguna porque tristemente cuando nos hicieron las primeras 100 estábamos ocupados viendo el celular o le dijimos ahorita, espérame. Y el niño ya aprendió que si tengo preguntas no puedo ir con este adulto porque me ignora o me manda a otro lado, me manda a buzón. Y tenemos que luchar contra esa cultura que ya traemos de cómo fueron nuestros padres y decir, no, yo sí voy a estar disponible. Yo sí voy a ponerme en la brecha por la siguiente generación. Así es. Es que el niño no vale menos que yo. En cierto sentido vale más que yo, porque todavía tiene toda su vida por delante y la mía pues ya va de bajada, ¿sí? Y Dios le reveló a ellos lo que le ocultó a los sabios. Cierto. Ese versículo es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, en Mateo 11, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. ¡Wow! O sea, hay un lugar de valor de un niño delante de Dios y si el papá se conecta con Dios y la mamá se conecta con Dios en valorar a esta pequeña persona que tiene delante de sí, wow, el beneficio para el niño, el beneficio para el papá o la mamá, en todos los sentidos las cosas cambian para bien. Me gusta mucho esa vuelta de nu que usted hizo en Abraham. La bendición del padre está en bendecir a los hijos. Eso está maravilloso, pastor. Así es. Yo me acuerdo leyendo un pasaje difícil del Nuevo Testamento que a veces se torna controversial sobre la mujer y si ella debe de hacer esto. Y yo nomás me acuerdo que estaba leyendo eso, que si las mujeres deben de quedarse en su casa y que aquí, que allá. Y yo lo que saqué fue ese detalle. Ninguna mamá ha sufrido pérdida por invertirse en sus hijos. Independientemente de la forma que lo tenga que hacer, ¿verdad? Pues, mi bisabuela era viuda y tuvo que educar a sus niños y tuvo que trabajar, etcétera. Pero cuando el adulto se invierte en el niño, cuando le lee a ese niño, cuando se toma el tiempo para tener ese contacto físico, yo animo mucho a los papás de que ellos coman juntos siempre. Esa fue una regla en nuestra casa. 1000 cosas pudieran pasar, pero a la hora del mediodía comíamos juntos. Y ya te imaginarás mi mesa, ¿verdad? No, es que aquí, es que en la escuela y que el maestro y que allí era una cosa, padrísimo, ¿sí? Y el resultado de esto es como dijo el arcángel, que le dijo al papá de Juan el Bautista, Zacarías, dice, él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los rebeldes hacia la prudencia de los justos para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Pero empieza con los padres volviendo su corazón y su tiempo y su lectura y su inteligencia hacia sus hijos. Qué increíble. Qué increíble, pastor. ¿Cuántos hijos tienes, Mauricio? 5. 5 y faltan 3, ¿verdad? Sí quisiéramos uno más, pero ya las canas ya evidencian los años. Qué padre. Pues yo quiero felicitarte por el trabajo que haces y por la postura que ha tomado tu esposo y tú al respecto del valor de un niño y por llevarlo a la acción, no quedarse nada más en bonitos conceptos. Te felicito. Nuestro tiempo en el podcast se acaba, pero yo sospecho que vamos a volver a vernos en algunos podcasts.
Sí, Sí porque quiero, pastor. hay mucho más que hablar al respecto de estos temas. Lo quiero invitar para que nos hable usted ahora en el Inculca Podcast acerca de todo su caminar en educación, que sospecho que un episodio no será suficiente. Encantado, encantado. Es una cita y lo planeamos para hacerlo. Perfecto. A todo nuestro público les quiero dar muchas gracias por escuchar todo este podcast y les quiero pedir que no solamente se inspiren, sino que la inspiración se vuelva acción. Llévenlo a cabo. Dices, y si no me sale bien, para tu hijo va a ser oro molido, aunque lo hagas mal. Y el resultado va a justificar 1000 veces el esfuerzo que tú hagas. Que Dios bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias y nos vemos aquí en la próxima.